días a todas y a todos. Les damos la bienvenida a otra vez este programa de El Aula de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui AC, y con el propósito de explorar estos criterios del Poder Judicial de la Federación en esta sección dedicada a la materia administrativa. Y como cada mes aproximadamente, pues estamos aquí con ustedes y les agradecemos mucho a todas las personas que nos siguen y que nos escuchan, pues la gentileza de su atención. Hoy con un tema que creo que resulta particularmente interesante a raíz de decisiones que toma nuestro máximo tribunal y que, como he señalado en algunas otras ocasiones, pues van construyendo también política pública con sus decisiones. Son tan importantes estas resoluciones que tienen ese gran efecto. Y la de hoy, pues no es excepción, aunque no está publicado todavía oficialmente la tesis correspondiente. Y debo decir que tiene una gran importancia porque tiene valor de precedente y sería ya obligatoria. A raíz de este nuevo sistema de precedentes, pues ya se convierte en jurisprudencia y resulta obligatoria pues para todos los tribunales. Y es un tema de suyo muy interesante, del cual para hablar, el día de hoy contamos con la presencia de un gran especialista. De veras es un verdadero placer contar aquí con la presencia del señor magistrado Humberto Suárez Camacho, que es magistrado de circuito, un gran experto en todos estos temas. Y me atreveré a hacer una muy apretada síntesis de su hoja de vida, porque si le diéramos lectura a todo, nos llevaríamos pues un buen rato de esta charla, y creo que es más interesante escucharlo a él. Don Humberto Suárez Camacho, pues es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y también maestro en Derecho por nuestra máxima casa de estudios. Tiene su doctorado en la Universidad Panamericana, habiendo recibido su tesis, la distinción cum laude. En el posgrado tiene también un posgrado en Derecho en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante y una especialidad en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca en España. Desde luego ha hecho y acreditado diversos cursos de actualización y especialización jurídica en grandes temas como la argumentación, el derecho constitucional, los derechos humanos, los procesos legislativos, la materia de propiedad intelectual, por supuesto, y dentro de su carrera jurisdiccional, bueno, pues don Humberto ha ocupado prácticamente todos los cargos de la carrera judicial. Creo que le faltó nada más guardería, pero está desde oficial judicial, actuario, secretario de juzgado, secretario de tribunal colegiado, secretario de estudio y cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde tuve el honor de conocerlo, y posteriormente pues ya también juez de distrito y magistrado de circuito. Como ven, conoce toda la carrera judicial, y esto es muestra de la fortaleza que brinda esta carrera. También ha desempeñado muchísimos cargos alternos a este, como coordinador de magistradas y magistrados en materia administrativa, coordinador de magistradas y magistrados en los tribunales especializados en competencia económica, radioeducación y telecomunicaciones, y ha sido profesor, ponente, moderador y comentarista en muy diversas instituciones públicas de principal importancia, como lo es la Suprema Corte, el Tribunal Electoral, el Instituto de la Judicatura Federal, pues hoy Escuela Judicial, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el ITAM, en la Panamericana, en el CIDE, etcétera, muchas. Dentro de sus publicaciones tenemos el análisis práctico operativo de la suplencia de la queja deficiente en el juicio de amparo, el sistema de control constitucional en México, y un libro sobre la elaboración de proyectos de sentencia, que esto es fundamental para todos los jóvenes que van accediendo a la carrera judicial y que hacen su curso de secretarios. Ha recibido múltiples reconocimientos y también desempeñado cargos honoríficos en toda esta carrera. Y la verdad, pues es no solo un gran experto en los temas, sino además un gran amigo y buen maestro que generosamente pues aceptó platicar con nosotros acerca de un tema tan interesante como es el del derecho de petición. ¿Puede hacerse valer a través de las redes sociales?
La Corte resolvió esta pregunta en la resolución de un asunto en sesión del 1 de febrero de este año, en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al conocer del amparo en revisión 245 diagonal 2022, cuyo engroso estamos esperando pues con mucha expectación, porque sustenta un tema verdaderamente importante que resuelve esta pregunta. Las peticiones ciudadanas formuladas a partir de la plataforma digital Twitter se encuentran cubiertas por el derecho de petición protegido por el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aun y cuando la autoridad a que se dirigen no haya habilitado legalmente dicha posibilidad. Y bueno, la Corte da respuesta afirmativa a esta situación. Pero en estos temas también, pues hay muchos asuntos que llegan a los tribunales colegiados y donde se resuelve una gran cantidad de temas, antes incluso de los que lleguen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como fue el caso, por ejemplo, de las omisiones legislativas, entre otros muchos. Y don Humberto, por ejemplo, conoció en un amparo en revisión 273 diagonal 2021 de un asunto muy interesante, y les suplicaría si nos puede platicar un poquito de este asunto para ponerlo como antecedente o ir preparando el camino para después hablar de la resolución de nuestro máximo tribunal. Don Humberto, pues bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, muchas gracias a mi querido amigo el magistrado Juan Carlos Cruz Razo, que tuvo la amabilidad de invitarme a este programa para pues hablar un poquito de estos temas tan novedosos, también agradeciendo a la Fundación del Ministro Azuela, del Ministro Aguirre Anguiano, que en paz descanse, y demás asociados que hacen posible pues estos programas. Y bueno, pues entramos en tema, porque pues si nos vamos a estar aquí agradeciendo, pues la gente no nos vino a ver para chulearnos, ¿verdad? Si nos vamos a entrar en contexto. Sí, tuvimos la ocasión de resolver un asunto ese por unanimidad de votos, en donde una persona solicitó por teléfono, una información acerca de un crédito que tenía en Infonavit, su estado de cuenta, cuál era el estatus de ese crédito en el Infonavit, de alguna que se le dio por alguna casa que había comprado. En ese asunto, la única vía para obtener la información, como es actualmente, y creo que en la plática van a surgir muchos temas de actualidad, porque pues muchas tesis del derecho de petición, que si es por escrito, que si está firmado, que si es autógrafo, atienden a una interpretación que en su momento pues era lo que estaba imperante, que uno llegaba con el papel y a la oficialía, y que si estaba firmado, y que si en el domicilio, y que si había o sea, hay cosas que han cambiado, que la propia dinámica de la sociedad ha cambiado, y ya nos pone a los juzgadores pues, en la necesidad de hacer esta interpretación progresiva y ver exactamente hasta dónde podemos flexibilizar los derechos fundamentales. En este caso en particular, como repito, era un call center, lo que se conoce como pues, una oficina donde atienden llamadas y dan la información. Esta persona solicitó información sobre su crédito del Infonavit. Es importante aquí que siempre dan un folio, se da un número de referencia, igual cuando uno tiene la desdicha de hacer la aclaración al banco por alguna circunstancia, pues tiene uno que hablar por teléfono y bueno, ya sabe uno que van a ser 45 minutos de la vida que no va uno a recuperar, tiene uno que tomar aquí un refresco, una botana o algo. Es muy importante que en esas llamadas siempre recabemos al menos el número de folio, quién atendió, quién dio la referencia del asunto para tener una base para poder reclamar. En este caso, la persona, el quejoso, solicitó esta aclaración de su crédito, no obtuvo ninguna respuesta, pero tuvo la aventura de guardar el número de folio de la atención telefónica. Se promovió el juicio de amparo ante la falta de respuesta porque no le llegó ninguna comunicación sobre el estatus de su crédito. Promovió el juicio de amparo y el juez de distrito sobreseyó porque consideró que no había una petición por escrito, que esto había sido por teléfono.
Entonces, bueno, llegó en revisión pues vimos que era la única manera de solicitar la aclaración que él buscaba. No había, pues para este tipo de peticiones, una manera diversa que la telefónica a través del Infotel o del servicio telefónico, que hacer esa petición. Entonces, encontramos pues el primer escollo de que la Constitución dice que debe ser una petición por escrito y esto evidentemente no lo era. Entonces vimos algunos precedentes que ya se habían sustentado cuando, por ejemplo, en una visita domiciliaria o en una actividad de la autoridad, la parte que es visitada o quien recibe la intervención en su domicilio, realiza algunas peticiones precisamente en estas diligencias. La petición es verbal, pero se asienta en un acta y hay la obligación de contestar por parte de la autoridad. O sea, no se presentó por escrito, sino que se levantó un acta, la persona dijo, y la autoridad levanta la razón de la petición y hay otro tribunal colegiado dio razón de que había la petición y que por lo tanto constaba en el acta y por lo tanto debía entenderse por escrito. Ese antecedente, también viendo la resolución de la Corte, muy interesante, lo único que voy a hablar por el momento de ello, es que los propios diputados constituyentes dijeron, algunos de ellos, bueno, y las peticiones verbales, ¿qué se necesita? Así que un argumento pues, muy actual, ¿no? Así, que ahora la gente que no tenga dinero para un papel no va a poder escribir. Lo que se dijo en ese momento, y que creo que es acorde a lo que vamos a platicar el día de hoy, es que la petición por escrito, pues no es para que le cueste más, sino para que haya una certeza de lo que se está pidiendo. Entonces, la petición, sea verbal, sea a través de medios digitales, como lo vamos a comentar seguramente más adelante, debe tener un registro o de alguna manera algo fidedigno de la recepción por parte de la autoridad. En este juicio de amparo, la autoridad nada dijo acerca del folio que recabó y que dijo el quejoso que le habían dado por teléfono la persona que lo atendió. Entonces eso generó a través de esta interpretación que realizamos en este amparo en revisión 273, diagonal 2021, que hubiera la presunción de certeza porque la autoridad no negó nada del folio. Entonces se dio una suerte de presunción de certeza, ellos nada más decían que no era por escrito, pero dijimos, si hay un medio de registro o de alguna manera que esto sea fidedigno, y es lo que más o menos dice el rubro, que puede considerarse cumplida la solicitud cuando sea digital, telefónico o verbal, siempre y cuando haya una constancia material. Aquí la constancia material es un número que no fue refutado por las autoridades, nada, no fue aclarado ni fue desconocido, y por lo tanto se consideró que esa petición por teléfono pues era viable, que era correcta, y entonces se concedió el amparo para el efecto de que le contestaran y le dieran pues el estatus de su estado de cuenta. Entonces me parece que es muy importante establecer desde este momento que debe haber un registro, debe haber alguna prueba que demuestre que se recibió esa petición. En la actualidad, pues vamos a ver el tema de las redes sociales, la fiabilidad de los registros, también el problema de la autenticidad de quien solicita, la autenticidad de quien recibe y de la respuesta que debe darse, pero pues esto seguramente será un poquito más adelante. Mi querido Juan Carlos, adelante. Muchas gracias, mi querido Humberto. Sí, efectivamente, este es un asunto muy, muy interesante del que derivó una tesis de este tribunal, cuyo número de registro, para quienes les interese, pues es el 2.024.996, o como solemos decir los abogados, el registro 202.4996. En idioma de abogados. Y su rubro es derecho de petición, el requisito de formularlo por escrito previsto en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no debe considerarse incumplido si la solicitud se realiza por cualquier otro medio, ya sea digital, telefónico o verbal, siempre y cuando exista constancia material
de su recepción por parte de la autoridad, que es lo que nos acaba de puntualizar. Y efectivamente, lo que también apuntaba el señor magistrado, pues es que la forma de comunicación entre las personas ha cambiado mucho. Hace algunos días un mandatario decía que la humanidad ha logrado 3 hitos recientemente, entre ellos 2, pues es uno, el mundo globalizado, y el primero, el mundo globalizado, y el segundo, el mundo intercomunicado. Y la comunicación de las personas también ha cambiado, la forma de dirigirse a las autoridades o de las autoridades a los particulares. Ya es muy común el uso, el empleo del correo electrónico, de las notificaciones electrónicas, de la firma electrónica avanzada, y creo que vamos hacia el empleo de estos medios. Por eso estas resoluciones tienen esa gran trascendencia, porque van abriendo el nuevo camino, van mostrando el nuevo camino y adaptando estos principios constitucionales a estas nuevas tecnologías. Lo que apuntaba también, en 1917 discutían los constituyentes, ¿y por qué las peticiones verbales no? Como que se anticiparon mucho a todo esta sin saberlo, sin quererlo tal vez, pero pues se anticipaban muchas de las problemáticas pues que posteriormente se han de presentar. Y así llegamos a una resolución de la Corte, como les decía, de la primera sala de nuestro máximo tribunal, tomada por unanimidad de votos, en este amparo en revisión 245 diagonal 2022, en donde la primera sala resuelve este interrogante. ¿Cómo ves este planteamiento de la Corte? Bueno, pues muy interesante todo el proyecto, que estimo, pues palabras más, palabras menos, que se engrosará de la manera en que se presenta. Me parece un criterio muy interesante. Y también de la manera que es llevada la resolución, porque pues tienes como pues un trabajo recepcional, pues tiene una parte histórica, tiene una parte de legislación y una parte de conclusiones. En la parte pues histórica, pues resulta muy interesante que prácticamente desde el derecho romano había algunas acciones directamente encomendadas para obtener respuesta incluso por los pretores y los magistrados de aquella época. También el tema que se desarrolla luego de la Carta Magna inglesa de 1215, después en Francia, las cartas de derechos humanos que reconocen algunas implícitamente el derecho de petición, algunas también pues muy notables, ¿no? Como la petición de Australia para que las mujeres votaran, y mide 260 metros la petición. Me imagino que era como la gran rosca de reyes, ¿no? Que para el récord Guinness, ¿no? Una cosa inmensa, ¿no? Y que hay de alguna manera en todos los países la salvaguarda del derecho de petición para que las autoridades tengan esta correlativa respuesta. Después, la evolución de los criterios de la jurisprudencia, que pues ya conocemos, o más o menos conocemos quienes pues tenemos la suerte de resolver este tipo de asuntos. Bueno, que haya una petición, que sea por escrito, que la respuesta sea congruente, que esté fundada y motivada. El breve plazo, que había sido de 4 meses, luego se redujo a 3, y luego es, pues según el sapo es la pedrada, ¿verdad? El tiempo dependiendo de la petición, ¿no? Que haya congruencia y exhaustividad en la respuesta. El tema del domicilio, que no va a ser menor para lo que vamos a platicar, señalar un domicilio por parte del solicitante donde voy a recibir la contestación de la autoridad, y cumplir con ello el derecho de petición, ¿no? Y la petición y la libertad de expresión, que es algo que pues también, que si nos da el tiempo, pues podríamos platicar, o si no en otra ocasión, porque es un tema muy importante, es el derecho de petición. Y ya algo se alude al tema del Twitter y de las redes sociales ya en la decisión, y lo que quería comentar un poquito más, que tiene que ver, bueno, se dice que el Twitter se creó en 2006 para difundir información y captar opiniones de políticas públicas. Honestamente, yo he acudido unas 3 o 4 veces al Twitter, 2 de ellas para el día de hoy, para poder platicar algo de ello. Y bueno, pues es una de las redes sociales donde pues las opiniones son prácticamente desnudas, son críticas, son directas, son en muchos casos yo podría considerarlas ofensivas.
Entonces, esto da lugar, inclusive, a algún precedente que se cita en el criterio de la Corte, que es el amparo en revisión 1005, diagonal 2018, donde pues alguien del gobierno, y esto es otro tema que también creo que debemos tocar, cuáles son cuentas gubernamentales y cuáles no, y cuándo una persona actúa como autoridad y cuándo no, cuando emite una opinión, por ejemplo, que se bloqueó el acceso a otra persona, y esta era una cuenta gubernamental como tal. Ahorita no hay mucha regulación de cuáles son cuentas gubernamentales y no, pero existió ese bloqueo y la Corte dijo, si tú actúas como servidor público, no puedes bloquear a una persona, es decir, eliminarla de esta red de comunicación directa, porque como servidor público tienes el deber de informar y de aceptar la información. Entonces fue un tema que también se tocó en la Corte en su momento, precisamente de Twitter. También se ha dicho que en la contradicción 13, diagonal 2021, que hay la posibilidad de notificar resoluciones judiciales a través de medios alternos. En el caso fue de acciones colectivas, lo cual parece pues también congruente. Yo en algunas clases decía de broma, bueno, pues si no encuentran por edictos ni por nada, pues búsquenle en el Facebook y ahí notifíquenle, ¿no? Y ya, queda emplazado, ¿no? Entonces esos temas resultan muy interesantes en cuanto a que también las otras leyes de transparencia, de acceso a la información, por ejemplo, en el caso de nosotros, en el Consejo de la Judicatura, pues lo que se piden, pues las sentencias, las versiones públicas, etcétera, son a través de correo electrónico, precisamente, no son peticiones por escrito per se. Entonces, creo que es loable en un primer aspecto que se dé o que se reconozca el acceso a diversos medios para solicitar las peticiones diversos del tradicional por escrito en la oficialía y con el sello, como ya lo ha dicho el magistrado Juan Carlos. Pues tenemos un juicio en línea, tenemos peticiones vía electrónica, tenemos la e-firma, tenemos la FIREL, tenemos una serie de mecanismos que dan pues cierta seguridad de que quien está presentando para la petición pues es la persona correspondiente. Entonces el desarrollo pues me parece muy interesante. Creo un poquito, no sé si se vaya a agregar más en el engrose, pero me parece que tuvo que haber señalado un poquito el mecanismo de cuáles son los componentes de la comunicación en Twitter y en redes sociales. Por ejemplo, nosotros cuando estuvimos en el Tribunal de Competencia Económica y Telecomunicaciones, resolvimos algún asunto donde el tema era quién debía tener competencia para una empresa que, no podemos decir nombre, supongo, pero una empresa que se encarga de llevarme que compra los alimentos en el súper y me los lleva a mi casa. Era la fusión de dos empresas, una muy conocida que se encarga de transportar a la gente, a personas, y de llevarme a lo mejor la comida a mi casa, pero en específico era esta empresa que se fusionaba con otra que se encargaba de llevarme el súper a mi casa. ¿Y cuál era el tema a dilucidar? ¿Quién, ya sea el IFETEL, que conoce cuestiones de competencia económica, o la COFESE, que conoce también cuestiones de competencia económica, pero no de telecomunicaciones, era la que debería conocer del asunto? Y voy a leer muy rápidamente qué son las plataformas digitales. En ese asunto nos allegaron la información el IFETEL, porque es de sus, además fue un conflicto competencial muy extraño, el único en mi vida en donde hemos resuelto, donde las dos autoridades quieren conocer del asunto. Normalmente las autoridades no quieren conocer del asunto, y aquí los dos, COFETEL e IFETEL, COFESE e IFETEL, ambos querían conocer del asunto. Entonces, pues ahí nos allegaron, nos dieron una explicación que me gustaría replicar, pero no estoy en aptitud de hacerlo, voy a hacerlo a mi leal saber y entender, de qué son las plataformas digitales. Las plataformas digitales son, en inglés se llaman over the top, o también llamadas over the internet, o sea, por sobre el internet, que los usuarios pueden acceder a través de las aplicaciones que todos tienen en sus teléfonos inteligentes, incluyendo sitios web que proveen servicios que permiten comunicar y enlazar medios electrónicos sobre internet o la nube de internet de varios tipos de usuarios, dando lugar a mercados de varios tipos, que son las plataformas digitales.
Las plataformas también son comunicaciones electrónicas donde se realiza la emisión, transmisión, recepción de información sobre Internet y a través de redes sociales, de redes de telecomunicación. Se emplean centros de datos, cómputo de la nube y desarrollo de algoritmos. En español, ¿qué significa más o menos esto? Que yo, cuando tengo aquí mi teléfono, aquí con todos los cuadritos que seguramente ustedes tienen, cada uno de esos cuadritos resulta ser una plataforma de estas over the top y que está enlazada mi red con una base, una recepción de Internet que está puesta en algún puerto fijo, que son, cuando dicen se cayó el Internet, es que estos puertos fijos no están replicando esa señal que va a hacerla llegar a alguna de estas plataformas, por ejemplo, para pedir un carro para que me lleve en transporte. Entonces, esta recibe esa comunicación y replica y enlaza con el chofer, con el conductor o con quien sea. Y ese enlace se hace a través de este puerto de Internet. Entonces, brevemente, habría que explicar un poquito la técnica que pues sí no vi mucho que se explicara en esto. ¿Y cuáles son las seguridades o implicaciones del Twitter o seguridades o implicaciones de algunas redes sociales? Aquí creo que nos limitaremos quizá al Twitter por espacio del tiempo y tal vez de los criterios que vayamos a hacer. Realmente en Twitter, pues cualquiera puede abrir una cuenta de Twitter, cualquiera, obteniendo la contraseña del teléfono, puede acceder a las plataformas y teniendo las contraseñas de las plataformas, si no están en automático registradas en el teléfono, pues puede cualquiera decir, mi hijo me puede decir, oye, préstame el teléfono para pedir una comida. Y entonces pues lo agarra y si ya está grabada mi tarjeta y si ya están grabados mis datos, va a poder pedir comida y se la van a llevar. Y va a quedar registrado con mi tarjeta y seguramente que Humberto Suárez Camacho fue el que pidió la comida, aunque no pruebe yo ni un bocado, ¿verdad? Entonces, es importante esta situación de identificación, o puede llegar a ser importante esta identificación de quién realiza el primer enlace a Twitter y quién realiza la contestación de Twitter, ¿no? Para efectos de lo que después vamos a ver sobre el derecho de petición. Pero pues le cedo de nuevo la palabra al magistrado Juan Carlos por alguna acotación que quiera hacer. Muchas gracias, Humberto, es muy amable. Ve cómo estás tocando ya todos estos puntos importantes de esta resolución y que son los puntos oscuros, los puntos que no se resuelven a partir de la sentencia, a partir de la jurisprudencia, sino todo lo que nos plantea la realidad. En el asunto de que ustedes conocieron en tu tribunal, que una persona nos pedía el número de tesis, lo voy a repetir. El registro digital es 2.024.996. Y en este criterio, bueno, había un elemento de identidad muy claro porque era un servicio telefónico que había puesto a la disposición de los acreditados el Infonavit. Entonces ahí había un elemento de identificación, había un servicio que estaba proporcionando una autoridad que había otorgado, concedido un crédito. En el caso de que conoce la Corte es relevante porque aquí se trata de un usuario, una persona física, que dice ser usuario registrado de esta red social, en particular de Twitter, y dirige una petición a una página que lleva el nombre de una autoridad, porque lleva Gobierno Guadalajara o Guadalajara Gobierno, y que es del Ayuntamiento de Guadalajara, aspecto sobre el que no hay duda. Entonces, en esa resolución, pues no hay duda pues de que el destinatario pues es una autoridad. Pero en muchos otros casos podría cuestionarse como primer elemento quién formula la petición. ¿Quién es realmente la persona que está formulando esa petición? Y segundo, ¿a quién la está dirigiendo? Porque este es un elemento fundamental que debe de quedar acreditado.
si nos remitimos al contenido del artículo 8 constitucional, pues inicia diciendo: los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición. Entonces, ¿cómo sabemos si esa cuenta está dirigida a una autoridad? Porque sea público y notorio que es una autoridad. Por ejemplo, el presidente de la República tiene su cuenta en Twitter y comunica y se comunica a través de esta, pues muy frecuentemente. Y muchas personas, diputados, senadores, etcétera, tienen su cuenta en Twitter y por ahí hacen sus expresiones, sus manifestaciones. ¿Quiere esto decir que son autoridades? ¿Qué elementos debe de reunir? Había una vieja jurisprudencia de la Corte, la 42/2001, que decía: petición, la existencia de este derecho como garantía individual para su salvaguarda a través del juicio de amparo requiere que se formule al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad. Y entonces aquí ya nos abre un escenario distinto. En el caso de la Corte, bueno, pues no había duda de que era la autoridad, nadie lo cuestionó, pero en la resolución no se analizó, porque no se hicieron valer causales de improcedencia ni la Corte las estimó actualizadas, no se analizó quién era el titular de la cuenta. ¿Cómo justificaría alguien ser el titular de la cuenta? Y que es esa persona la que está formulando esa petición. Son aspectos muy interesantes. No sé qué opines de estos dos temas. ¿Cómo acreditaría la titularidad y cómo se acreditaría que está dirigida a una autoridad? Muchas gracias. Son temas que van siendo muy interesantes. Me voy a permitir aludir al otro precedente que también le envié al magistrado, ¿verdad? Para estos efectos, que es un RA, para los que les gusta el CICE, ¿verdad? Es un RA 181/2020, que ese sí fue un precedente del tribunal, donde yo perdí, ¿verdad? Casi siempre sucede eso, pero bueno, yo perdí. La mayoría, ¿cuál fue qué fue lo que sucedió allí? Y tiene, creo, mucho que ver con lo que platica ahorita el magistrado Juan Carlos. ¿Qué sucedió allí? Fue un diputado, por ahí está la conexión, la pila. Era un diputado que emitió primeramente perdón, es que aquí está la corriente, o el corriente soy yo, no sé, pero bueno. Un diputado invita a un personaje, una persona que tenía que, perdón, es que apareció aquí el rojo y que se iba a acabar. Una persona, un diputado que pues, es conocido públicamente, pero no, desde luego no puedo decir el nombre, participaba en la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados e invitó para una de esas reuniones que tienen los diputados con los federativos de estos del deporte a un titular de ellos y le dijo en un primer tuit, y el tuit decía: diputado fulano de tal, presidente de la Comisión del Deporte en aquel momento. Invito a fulanito de tal, que es el titular de esta Comisión del Deporte, para que tengamos una junta, una reunión aquí en la Cámara, para platicar de cosas. Esta persona no contesta el Twitter, no contesta, y al día siguiente el diputado le dice varias cosas ofensivas directamente, varias groserías y algunas, algo que pudiese calificarse no como difamación. O sea, lo que le dijo duele, pues. Si me lo hubieran dicho a mí, pues me hubiera dolido. ¿Qué pasó? Promueve juicio de amparo. Promovió juicio de amparo y el juez dijo: esto no es acto de autoridad. Y es un poquito, creo, por donde vamos, ¿no? Dijo el juez: no es acto de autoridad porque, pues, sí es su cuenta del diputado, pero le está haciendo unas expresiones, como se dice a veces, ¿no? Por libertad de expresión, está diciendo sus expresiones, pero no es acto de autoridad. No es acto de autoridad porque ni te quita un derecho ni te impone una obligación.
de manera unilateral, coercitiva, etcétera, que para esto pues no se necesita la coerción, sino simplemente que el acto reste un derecho o que aumente una obligación, es mi punto de vista. Entonces, la mayoría dijo, convino con el juez y dijo, realmente no es un acto de autoridad porque es una expresión que se hace y no te quita nada, ¿no? No te quita nada, pues si te dice una serie de cosas, como te la puede decir un taxista en la calle o cualquier persona, para no estigmatizar a nadie, ¿verdad? Cualquier persona en la calle. ¿Qué pasa? Que yo creo, y fue lo que hice valer en mi voto particular, que estas situaciones, y creo que está ligada a libertad de expresión con derecho de petición, porque es el reverso o es el regreso, o a veces la iniciativa es que las autoridades a veces hablan y dicen cosas, ¿no? Públicamente, a través de redes sociales o a través de cualquier medio de comunicación, y es un poquito esto, ¿cuándo se deja de ser autoridad? Ahorita hubo un precedente que me están comunicando acá, que después les haré llegar, donde, donde hay también el bloqueo de cuentas, pero esa no era una cuenta oficial, era la cuenta de Humberto Suárez, persona normal, ¿no? Entonces dicen, no, pues es que es mi cuenta normal. Y el juez, porque es decisión de juzgado, dice, no, pues Humberto Suárez es magistrado las 24 horas del día, ¿no? Magistrado Cruz Razo es magistrado las 24 horas del día. Y aunque vaya al fútbol y ahí empieza a decir cosas, no deja de ser magistrado, ¿no? Entonces, habría que fijar estos elementos, porque en este caso yo dije, bueno, ahí otra vez el caso para mí no ofrecía mayor duda, porque era una cuenta oficial del diputado fulano de tal, donde hizo estas expresiones a la otra persona, y yo dije, bueno, para mí sí es un acto de autoridad, porque se da la situación de que hay unilateralidad, él solito habló, hay imperatividad con el carácter de servidor público, un poco lo que decía nuestro Juan Carlos ahorita. Coercitividad no se necesita porque pues ya lo que dijo ya lo dijo, ¿no? Y si dolió, dolió, y bueno, es cierto que a lo mejor nosotros, también ha dicho la Corte, que actores, políticos y jueces debemos tener pues el caparazón más duro, ¿no? Si nos dicen de cosas, pues debemos agua y ajo, aguantarnos, ¿no? Pero acá me parece que la dimensión de si es o no ofensivo, si no, fue o no lesivo del derecho del honor de esta persona y de la dignidad, que fue lo que alegaba, pues ya debe ser materia de fondo, ¿no? No materia, o sea, como que se confluyen a veces el fondo y la procedencia en estos casos. Ah, pues si no, ni te dijo nada. Bueno, lo que dijo, lo dijo como autoridad, me parece que sí, porque lo dijo como diputado. Si eso es ofensivo o no, pues eso ya será materia de fondo, de que pues si lo que le dijo cosas muy feas, pues será o no materia del fondo. Si eso llega a afectar una lesión a la dignidad, al honor, etcétera, pues eso ya se tendrá que decidir del fondo. Los temas de identificación que dice Juan Carlos son muy importantes. ¿Quién es el emisor? Ya pasó a otro punto. ¿Quién es el emisor? ¿Quién maneja las cuentas de Twitter? Hay bots, como lo ha dicho correctamente, no se sabe, que simplemente replican. Por eso es que también estas plataformas y el uso del Internet piden esto del no soy un robot, para evitar que bots se inmiscuyan en estos filtros y en estos canales. O sea, para eso es hoy que si hay semáforos, si hay carros, etcétera, y uno dice, oye, me está pidiendo esto, yo ya necesito pedir mi carro o lo que sea, es para identificar que la persona sea una persona humana, valga la expresión, el ministro Azuela, que sea una persona humana quien está usando el dispositivo, que no sea una máquina que simplemente repite mensajes, ¿no? Me quedaría por el momento ahí. Es difícil la identificación del solicitante y del receptor, y si el receptor va a ser autoridad todos los días de su vida, entonces si vamos a tener eso para estas informaciones, para estas plataformas, va a ser para todos los días de su vida, pues entonces pues sería autoridad siempre. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en lo que digamos ahí, si nos metemos en una de estas discusiones horribles que veo hoy en el Twitter, que se dicen de cosas, pues bueno, pues entonces lo que yo diga como Humberto Suárez en mi cuenta, pues entonces será como autoridad, ¿no? Son temas muy interesantes, ¿no?
Sí, tienes toda la razón, son fundamentales. Y yo reitero esta parte de que así me hubiese gustado que la Corte analizara un presupuesto procesal, pues básico, ¿no? Como es cuál es el interés jurídico y si la identidad del peticionario, de quién está solicitando, porque esto llegó a juicio de amparo. Y ese tema sí nos permite, pues, analizar estos presupuestos procesales, porque imaginemos, digo, no estoy dándole consejos a nadie, ¿no? Pero pueden bots formular 10,000 peticiones a una autoridad y de acuerdo con este criterio, pues queda obligado a contestarlas. Entonces, y aunque no se trate de personas reales, han existido, bueno, esto que hablamos aquí, por eso es importante que lo analicemos así, a partir de la realidad, no del ejercicio etéreo nada más, y que nos quedemos en la pura especulación, sino a partir de realidades que se dan. En alguna ocasión llegó un peticionario solicitando el amparo y protección de la justicia de la Unión, y dijo, es que yo formulé una petición, pero la hice bajo un seudónimo. Y la petición aquí está, pero la hice bajo seudónimo porque tenía miedo de represalias en mi contra, porque estaba yo denunciando determinado acto. Y vengo a pedir el amparo, pero yo tengo, pues evidentemente, mi nombre real es este. El juez dijo, bueno, no, desecho la demanda porque tú no estás ejerciendo la acción constitucional. Quien hizo esa denuncia, quien hizo el acto por el que tú vienes a reclamar, pues se llama de otra manera. Y tú estás firmando la demanda de otra manera. Y ya sé que me dices que es como un seudónimo, pero ¿cómo me acreditas esta circunstancia? Son preguntas interesantes. Dividió la opinión del tribunal porque pues, la mayoría consideró que sí se podía promover de esa manera el amparo, partiendo de decir que era un seudónimo. Y otra postura dijo, no, si asumió esa decisión de hacerla de manera anónima, entonces no es la misma persona la que viene al juicio de amparo y no hay una afectación a su interés jurídico. Pero son temas que se pueden plantear aquí porque el primer tema es quién hace la petición. El otro tema que planteas y también es muy interesante del bloqueo de las cuentas. Yo tengo una posición diferente. Para mí el bloqueo de cuentas no es acto de autoridad porque, bueno, esto daría para todo un programa nada más, esa decisión de la Corte de conceder el amparo contra el bloqueo de esas cuentas. Pero tiene implicaciones interesantes porque nos llevaría a especular un poco y decir, bueno, entonces la plataforma de Twitter podría tener eventualmente el carácter de autoridad responsable. Entonces se empiezan a plantear muchas interrogantes en este tema. Aquí también esta resolución de la Corte, bueno, al menos como se planteó así, lleva a establecer que lo que están parados son las peticiones escritas, no las verbales. Y así lo dice. A mí me parece una cierta contradicción porque en alguna de las partes dice que debe de darse toda la amplitud y es muy progresista al decir que si la autoridad por cualquier medio tiene conocimiento de una petición, tiene que activar el mecanismo para contestarla. Pero luego lo restringe y dice, no, las verbales no. ¿Qué opinas de esto? ¿Para Bueno, ti podría ser las verbales también? muy interesante todo lo que vamos comentando y sobre todo que bueno que hay diferentes puntos de vista. Bueno, yo a veces en el tribunal pues sí voy contracorriente a veces, ¿no? Pero bueno, primero quiero recapitular un poco antes de lo que acabas de mencionar, la titularidad de las cuentas y los seudónimos. Pues yo me registré no como Humberto Suárez, porque creo que ni se puede, bueno, no se podía, o no sé, pero el caso es que yo tengo un nombre que no es mi nombre en Twitter, y digo, yo jamás voy a escribir nada ahí, porque pues todo lo que diga uno puede ser usado en su contra, así que pues más bien, entonces para ver, y he visto 2 veces y 2 más para esta plática. Pero entonces el titular de la cuenta sí tendría que hacer esa precisión, ¿quién es? Yo sería de la idea de que sí tendría que decir quién es en la vida real, pues, su nombre verdadero, su cuenta y de alguna manera demostrar una liga entre una cosa y otra. No sé si se pueda de alguna manera en los mecanismos del Twitter
de alguna manera demostrarlo, por lo menos darle ese beneficio. Tendríamos que explorar un poquito más cada aplicación para ver el punto, pero yo creo que sí tendría que venir la persona, el titular de los derechos humanos, que es Juan Carlos, que es Humberto, que es Rafael, que es Susana, etcétera. Sí tendría que identificarlo. El tema de la autoridad, ese es un punto, porque veo el punto de conexión, petición y, digamos, recepción. Petición y recepción. ¿Quiénes van a recibir las peticiones? ¿Quiénes reciben estas peticiones que incluso vimos en este proyecto o en esta resolución de la Corte? Vimos que la recepción es por una cuenta que es una especie de la que da la cara, la de comunicación social del ayuntamiento. Entonces, ¿qué es la que recibe las peticiones? Desde luego no tiene ni la más mínima idea de cómo responderlas. Lo que hace, incluso ahí se ve en la decisión de la Corte, es canalizarlas. O sea, si vamos a aceptar, bueno, tenemos que aceptar porque seguramente ya está votado y va a ser tenemos que aceptar que va a ser viable el derecho de petición en estas circunstancias. La autoridad receptora, que es este link de comunicación social o esta cuenta de Twitter, o inclusive mostraron que es su portal electrónico, ahí reciben las peticiones, sí las reciben, pero pues una es de obras públicas, otra es del presupuesto, otra es de bacheo, que van a ser son las tres peticiones que se hicieron en el caso concreto. Ninguna de ellas, pues, oye, ¿cuál fue el presupuesto? Pues no lo tiene, y si lo tiene, quién sabe si lo pueda difundir, pues te tiene que valorar la normativa, ¿no? Pues, ¿a quién lo debe? Pues al titular, probablemente te canalizo a asuntos jurídicos, al director de asuntos jurídicos, para que él te va a contestar y él va a evaluar si se le puede decir cuál fue el presupuesto para lo que pidió y se le puede decir o no, y el que hará la respuesta. Y lo mismo en la solicitud de que vayan a ver a los viene, pues tienen que ir, no sé, ahí a mercados o a comercios o lo que sea, para que hagan la inspección. Y al de bacheo, pues tiene que ir al de obras públicas, canalizar la petición. Quien reciba en Twitter o en cualquier red social no va a tener la competencia para responder de inmediato. Simplemente será un buzón como tal. Y yo creo que en esos términos debió por lo menos precisarse por la Corte, porque ordena, si quedó así el engrose, ordena que se dé contestación por la titular de la cuenta de Twitter. Y sabemos muy bien que la petición, y pues bueno, supongo que también convienen en el criterio, de que la que debe responder no es ante la que se pidió, sino la que tiene competencia, ante la que le enviaron la petición para contestar. En el caso del presupuesto, pues era el jurídico. Oye, ¿qué tendría que hacer en este caso, como hizo en otros eventos la autoridad responsable? Decir, pues mira, canalicé tu petición del presupuesto a asuntos jurídicos. Y entonces ya si hay un amparo, el juez de distrito debe decirle, oye, señalas como autoridad responsable al de asuntos jurídicos, que es el que tiene la facultad de contestarte, y entonces ya sería una litis correctamente integrada, porque ya la recibió, porque se lo mandó el de comunicación social, que es el titular. Y yo veo que hay cosas también más complejas. Llevémoslo a negativa ficta, Juan Carlos. A negativa ficta, ¿quién va a ser? ¿Cuándo vamos a tomar en cuenta la petición? Si no hubo esta canalización a la autoridad competente, si no llega a la autoridad competente, ¿cómo vamos a conocer el tiempo para una negativa ficta, por ejemplo, o para la afirmativa ficta? Yo no lo puedo computar. Legalmente, quizás nos dirían ahí en el tribunal, que era antes el fiscal, nos dirían, bueno, pues tiene el cómputo de la negativa ficta es a partir de lo que recibe la autoridad que tiene competencia para resolver. Y ahorita, pues no sabemos, quedó en el limbo porque comunicación social, pues se le pasó el Twitter o lo que sea, ¿no? Entonces, me parece que debió darse un tratamiento más de canalizador de peticiones, que como una autoridad que tiene competencia para responder. Porque eso, claro, pues a lo mejor responde, ¿verdad? Pero no sé qué validez jurídica tenga para alguien lo que le conteste por Twitter una autoridad que está ahí en una plataforma, en un portal cibernético, ¿no? Que no sabemos ni quién es, ¿no? Va a decir, oye, pues vamos, como decía ahí, pues ya mandamos al alumbrado público, ya mandamos las fotos de que ya pusieron las lámparas.
para una gestión administrativa, como se iniciaba en los tiempos de creación del ombudsman, me parece muy bien, que se pida, que el otro conteste, canalice, pero ya cuestiones ya más en forma, más formales, más que se vaya a elucidar algún derecho, sí lo veo más complicado, ¿no? Porque no hay esa identidad ni esa competencia de la autoridad para resolver una petición, aparte del peticionario que debe demostrar pues, su real interés jurídico o legítimo, ¿no? Tienes toda la razón y esto todo redunda en un tema que es certeza jurídica, a partir de saber quién es el peticionario y qué es lo que está solicitando. Es interesante porque, vamos, la Corte analizó un caso técnicamente muy sencillo, porque no había duda, no se cuestionó quién era el solicitante, tampoco se cuestionó el carácter de autoridad de quien recibió esa petición, y pues si lo vemos así, desde esa perspectiva, pues el asunto está muy sencillito, pero el problema es que de ahí, de este caso particular, deriva una jurisprudencia ya general, y es aplicable a todos los casos, y entonces hay que resolver qué es lo que vamos a hacer. Y creo yo que sigue estando pendiente dentro de estas resoluciones de nuestro máximo tribunal este ejercicio que nos obligaban a hacer, por ejemplo, hace muchos años cuando andábamos tú y yo por los pasillos de la Suprema Corte como secretarios, como almas en pena, de presentabas un proyecto, tenías que decir qué criterios quedaban superados o abandonados. Hoy día ya no se hace este ejercicio. Entonces, por ejemplo, esta tesis que yo les leí hace un momento, su rubro, es una jurisprudencia 42/2001 del Pleno de la Suprema Corte. Pues entonces, es una tesis que por la posición del Pleno, pues sigue estando por encima de la tesis de la primera sala, de este precedente de la primera sala. Entonces, puede llevar esto a confusión en las resoluciones. Creo que es bueno que se adopten nuevas tecnologías y que se facilite la forma de comunicarse con las autoridades y de las autoridades de responderle a los particulares. Pero, pues hemos visto casos, puede una persona, una autoridad o alguien que notoriamente sea una autoridad, abrir una cuenta como cualquier persona física. Puede elegir hacerla pública o privada. Es una plataforma que establece reglas generales. No es una plataforma onerosa a menos que uno quiera una certificación de su cuenta. No es una cuenta oficial gubernamental porque no hay ejercicio de recursos públicos en ella. Es un negocio privado, esencialmente, que establece una vía para que las personas se comuniquen, pero aquí ya empezamos a cargar sobre esa vía de comunicación, sobre lo que es una red social, empezamos a construir una red de ejercicio de derechos. Y esto nos llevaría al otro punto. ¿Coincidirías conmigo en que si la petición se puede formular mediante esta red social, la respuesta podría darse también válidamente sobre esta, ¿no? ¿Y quedaría agotado el ciclo? ¿Qué opinas? Mira, es un poquito lo que comentaba hace un momento. Evidentemente, si se hace una petición, vamos a tomar las peticiones que se hacen aquí en el caso que resolvió la Corte, que son 3 peticiones. Se hace la primera petición del presupuesto, que oye, ¿cuánto se asignó el presupuesto para esta actividad en este año? Se recibe, y bueno, de acuerdo a las directrices, eso ya es una petición ante una autoridad porque es una cuenta oficial, llamémosle así, que está dentro de un portal, entonces se recibe y hay la ocasión de responder, hay la obligación de responder. Como ya dije, esto probablemente habría que turnarlo a pues al director jurídico o al cabildo, al que tenga la información del presupuesto, pero más bien al que tenga la atribución de determinar si es una información que se debe develar al quejoso. Entonces, sí, la petición, y tenemos que ver qué es, hasta dónde llega el derecho de petición, como certamente lo dices, Juan Carlos, porque si la petición es, oye, que me den el presupuesto, pues la respuesta sería, como lo hizo la autoridad en todas las demás peticiones que están ahí como ejemplo, pues mira, ya canalicé tu petición a asuntos jurídicos, por ejemplo, en el caso que estamos manejando.
y te lo contesto por el Twitter. Entonces, oye, ve allá y allá arma tu borlote, ¿no? O sea, el tema es, la petición está contestada con esa respuesta. Las tesis que tenemos de derecho de petición son que sí debes informar los trámites, sí, pero a final de cuentas el trámite será el idóneo para continuar o para dar la respuesta. El yo se lo mandé a otra autoridad, no me parecería a mí que colme el derecho de petición. Pues simplemente, oye, se lo mandé al otro, bueno, ve al otro, ¿no? Entonces él tendría que acudir ahí a asuntos jurídicos, a lo mejor con esto, con estas pormenores de la petición y de la respuesta, ir a asuntos jurídicos, a decir, mira, pues pedí por Twitter esto y me dijeron que los habían turnado aquí, ¿qué pasó? Entonces la autoridad real tendría que ser la de asuntos jurídicos. Y si hubiese un amparo, pues quizá, repito, el esquema correcto del amparo tendría que ser, ya le pedí al ayuntamiento, no me ha contestado, oye ayuntamiento, ya se lo turné a asuntos jurídicos, ya se lo turnó a asuntos jurídicos, tengo que ampliar la demanda por asuntos jurídicos para que me dé la respuesta, si no lo ha hecho, ¿no? Entonces, es simplemente agregar, creo yo, una escala más y una escala compleja, porque lógicamente el portal de comunicación social no me va a contestar. A lo mejor me soluciona el problema, que es más importante, ¿no? Pero eso no es lo que vemos al amparo. Yo varias veces he dicho que el juicio de amparo está estructurado igual para un derecho de petición que para una inconstitucionalidad de leyes fiscales, ¿no? Entonces, para esto, como que tendría que ser algo muy sencillo, algo tipo ombudsman, ¿no? Oye, yo le pedí esto, ¿qué pasó? Oye, dile a comunicación social que te responda, que diga qué onda, qué ha pasado. Pero vamos, tenemos que acudir, o el gobernador tiene que acudir a un juicio de amparo con formalidades que a veces no entiende, a veces los jueces de distrito no entendemos bien las cosas y no llamamos las autoridades. Si bien le va, pues a lo mejor el colegiado se da cuenta de todo esto y repone el procedimiento para que llamen a la autoridad. Y aquí ya pasaron los meses, ¿no? Para que le pusieran bache a una calle, para que resanaran un bache, ¿no? Entonces, tendría que haber un mecanismo más útil, más sucinto para los derechos de petición, para que fuera algo o sea, más cálido, más familiar, pues, si se me permites. No pide el informe, rinde el informe, amplía la demanda, que eso pues es para los juicios donde se deducen otro tipo de derechos. Esto pues, oye, quiten el árbol, pongan el árbol, pongan el parque, quiten la banca, son cosas más, digamos, más cotidianas y que se pueden resolver de una manera más práctica, ¿no? Es lo que yo creo, porque el derecho de petición estamos complicando lo que de por sí complicamos más y que debería ser muy fácil, ¿no? Para el gobernador. Totalmente de acuerdo. Fíjate que le das respuesta a una de las preguntas que nos formula Alejandro Porfirio, que dice, yo he visto que en la cuenta de Fobiste, de cada una de las preguntas que se le hacen, se contesta en automático. Y entre comillas, gracias por comunicarte. Para mayor información puedes consultar nuestra página fobiste.gov.mx. Esto pues realmente no satisface este derecho de petición. Y el problema es que si tenemos esta ausencia de cultura de legalidad por parte de nuestras autoridades, pues aquel que no recibe su respuesta dice, pues yo quiero la información, pues tengo que ir al juicio de amparo. Y esto ya le va a provocar innumerables molestias porque de entrada habrá que decir cómo va a acreditarle al juez que hizo la petición. Con una captura de pantalla, tendrá que ir con un ingeniero para que certifique, tendrá que ir con un notario para que le certifique que en la cuenta de Twitter con tal usuario aparece un mensaje dirigido a tal persona en el que arrobó a una autoridad y que esa autoridad no le ha contestado. Entonces esto implicaría pues evidentemente una gran pérdida de tiempo y de recursos, ¿no? Porque también, pues en muchas ocasiones, y lo digo con mucha tristeza, a veces llegamos con la presentación de la demanda y el juez nos dice, no ha transcurrido el plazo suficiente para que te contesten y te desecho la demanda. Tenemos esa ahorita mucho, ¿verdad? Que se van al fondo ya para desechar, ¿no? Y Que bueno, sí, pues, confundiendo fondo con procedibilidad, dices, no, oye, no es posible.
tú admites la demanda y ya veremos si se ha transcurrido o no el breve plazo. ¿Qué nos dices del breve plazo? Ya nos lo dijiste hace rato muy claro, Ajá. pero sí quisiera pedirte que nos abundaras un poquito más. Sí, qué bueno que te digo, del derecho de petición hay muchas variantes, muchas variables, muchas cosas que podemos decir. Tenemos estos amparos o estas quejas que conocemos nosotros contra los desechamientos de amparo, en el caso que está comentando Juan Carlos. Se presenta la petición y el juez dice, oye, pues la presentaste la semana pasada, ¿no? Entonces, sabes que no ha transcurrido un breve plazo y te desecho. O sea, esa es justicia pronta, esa es justicia a lo mejor objetiva, ¿verdad? Porque está diciendo, pues no transcurrió, pero es una respuesta que pues va en contra de los principios del amparo y todo lo que sabemos del amparo, ¿no? O sea, tal vez esa sería una respuesta que debería ser legal en el procedimiento que sugiero se haga para estas cosas, ¿no? Entonces, sí, evidentemente, ya en la queja, pues le hemos dicho nosotros a todos estos jueces, oye, pues, ¿sabes qué? Como ha dicho Juan Carlos, el breve plazo es tema de fondo, no es tema de procedencia del amparo, y por lo tanto tienes que tramitar el amparo y después al final decidir. Y esto del breve plazo también, ya entrando ya ahora sí que en tecnicismos leguleyos, pues hay varias posturas, ¿no? Ya al momento vamos a suponer que el asunto ya llega a la audiencia constitucional. Y entonces, ¿cuál es el punto que se toma en cuenta? Se presentó el 2 de enero, vamos a hacer la petición para hacerlo fácil para todos nuestro auditorio, ¿no? Se presenta la petición el 2 de enero porque el 1 es inhábil, ¿no? El 2 de enero se presenta la petición. La demanda de amparo, vamos a suponer que es esta. El 7 de enero se presenta el amparo y el juez le dice que no, que no ha transcurrido un tiempo suficiente. Y entonces se va a la queja, se ordena por el colegiado que se admita, se tramita el amparo y vamos a suponer que ahora en estos días, el 30 de marzo, se celebra la audiencia constitucional. Y vamos a suponer que la autoridad no ha respondido. Entonces aquí se presenta una serie de cosas, porque uno dice, bueno, ¿cuál es la técnica correcta del breve plazo? De cuando presentó la petición a cuando presentó la demanda de amparo, pues habían transcurrido 5 días y entonces la respuesta del juez va a ser la misma que en el auto desechatorio original. Hay otros que dicen que toman en cuenta una suerte de cesación de efectos, o sea, si no han cesado los efectos, tomamos en cuenta de la petición hasta la audiencia constitucional, que ya son los 3 meses. Hiciera una petición muy fácil como esta del presupuesto, que es decir, oye, pues ¿cuánto fue el presupuesto? Pues es decir, sí o no te lo digo, y si sí te lo digo cuánto, y si no te lo digo, te digo por qué no te lo digo. Y ya, realmente para esto pues, no se necesitan muchos días, ¿no? Pero entonces el cómputo de cuándo a cuándo va a ser las negativas fictas, como pues lo saben todos ustedes, es de la petición a que se demanda en el tribunal, que antes era el tribunal fiscal. Ese es el plazo, si transcurrieron los 3 meses, que normalmente es el plazo modelo para estas cosas, si transcurrieron 3 meses, hay negativa ficta. Si no han transcurrido 3 meses, no hay negativa ficta. Entonces, si tomamos en cuenta esos plazos, el plazo del amparo, pues tendría que ser igual, de la fecha de la petición a la fecha en que se presenta la demanda de amparo, ¿no? Tal vez, porque hay diferentes puntos de vista en esto. Que sí, que si después hay la contestación, se produce cesación de efectos o inexistencia si la respuesta se dio antes, si se notificó antes. Entonces, son puntos de alguna manera interesantes porque en este caso hipotético del desechamiento por amparo pronto, llamémosle así, pues el plazo va a ser de 4 o 5 días. Y la verdad, como lo dijo el juez en un inicio, ¿verdad? En este hipotético caso, pues sí no había mucho tiempo para que respondiera. Hace 3 días hiciste la petición y a los 3 días estás promoviendo el amparo y pues tampoco tan breve término, ¿no? Entonces, por muy fácil que sea la contestación, pues hubo que mandarlo al jurídico, el jurídico que recabar la información del presupuesto y darte una contestación, a lo mejor 15 días, a lo mejor un mes, ya entraríamos en estos temas donde la Corte ha dicho que no necesariamente son los 3 o 4 meses,
sino dependiendo el tipo de petición y qué es lo que tiene que hacer la autoridad para responder, ¿no? Pero siendo técnicos, y yo pues soy normalmente positivista, pero digo, pues hay que dejar las cosas claras, ¿no? O sea, está bien los árboles y las mariposas y todo esto, pero en esto hay que dejar una regla clara. Entonces, me parece que el derecho de petición debe ser la fecha en que se hizo la petición a la fecha en que se presentó la demanda de amparo. Ya lo que suceda después pues, será cesación de efectos si se contestó después y se comunicó la respuesta y todo lo que sabe. Sí, muchísimas gracias. Lo ideal, pues, es que nuestras autoridades, pues, asuman esta calidad plenamente y su deber y conciencia cívicos y que, bueno, si se formulan estas peticiones, pues se les dé respuesta. O bien, en su defecto, que señalen que sus cuentas son privadas o seleccionen quiénes les pueden responder o quiénes no les pueden responder, porque esa es una opción que esta red social por lo menos les brinda. Y el principio, creo yo, salvo la mejor opinión de ustedes, creo que se va a extender a las otras redes sociales y a las que surjan en el futuro, porque lo que está cambiando la Corte es decirnos, en este precepto constitucional, cuando se refiere a petición por escrito, no hay que entender solamente el papel y la tinta. Ya puede ser de otra manera la escritura, el famoso mandamiento escrito. Pues es inagotable este tema, quedan muchísimas cosas más, pero no sé si tú estarías de acuerdo conmigo que pasáramos a ver las preguntas que ha formulado el público. A dos ya les dimos respuestas, pero hay una más que nos dice que si en estos casos se puede confundir con el ejercicio del derecho de acceso a la información, ya que en la práctica las autoridades o entes públicos suelen mezclarlos. ¿Quisieras darle respuesta? Claro, claro que sí. El derecho a la información es una vertiente del derecho de petición, como también es una vertiente la libertad de expresión, que van, digamos, son hermanos estos tres derechos, o estas tres que antes eran garantías individuales, ahora son derechos humanos. El derecho de petición radica, como lo hemos platicado en esta hora, en poder solicitar algo a la autoridad y que me dé respuesta en breve término. El derecho a la información consiste en la posibilidad jurídica de que una persona le sea entregada cierta, pues eso, información o ciertos datos que solicita, para lo cual la autoridad deberá valorar si esa información es confidencial, es decir, que no se puede otorgar, si esa información es reservada, es decir, que por cierto tiempo no se puede entregar, o si esa información es pública y en dado caso otorgará la información, quitando seguramente algunos datos que son sensibles, como el nombre y algunos datos, cuentas de banco, domicilios, todo esto que pudiese implicar otorgar datos personales. Entonces, es para lo cual hay que pues, ejercer una petición solicitando la información. Entonces, es una especie del derecho de petición, el derecho de información, y la respuesta de la autoridad deberá tener estas vertientes y valoraciones. Y si no hay una clasificación, la autoridad tiene el deber de realizar algo que se llama prueba del daño, es decir, valorar qué tan viable es o no otorgar esta información, toda la información o parte de la información con estas situaciones de que es pública o no. Entonces, ese es el derecho a la información al que tenemos, valga la expresión, derecho todos, y lo controla el Instituto de Acceso a la Información, que da estas peticiones y, bueno, eventualmente puede ser sujeto de control en el juicio de amparo para verificar si el haber otorgado información puede afectar al titular de esa información o si la negativa de otorgar esa información pues afecta a quien la solicitó. Digamos que hay muchas variables en esta situación. Y es muy importante lo que señalas y la pregunta también, por supuesto, es muy relevante porque no sé si tú convengas conmigo, he advertido una cierta tendencia de las autoridades cuando se hace valer este derecho de petición y cuando se reclama el respeto a ese derecho en el juicio de amparo, recurrir al argumento de decir, no, es que si no está de acuerdo, pues que se vaya al recurso de revisión ante este instituto.
Entonces, como que quieren cambiar el sentido del ejercicio que se está planteando y del derecho que se está defendiendo dentro del juicio de amparo. En los artículos 8º, pues es el inicial, no es la base, nuestro derecho de petición. De ahí derivan ya con mayor desarrollo que ha tenido en las últimas décadas todo el derecho de acceso a la información, ¿no? Entonces creo que es muy importante la pregunta, pero sí, hay que distinguir claramente cuándo se ejerció un derecho de acceso a la información y cuándo tiene que seguir sus reglas procesales y cuándo es el ejercicio de un derecho a petición en términos de la Constitución Federal. Pues no sé si, déjenme ver si existen otras preguntas, porque también César, que es muy activo siempre, nos hace favor también de intervenir. César, por favor, te escuchamos. Muchísimas gracias, magistrado. Muchísimas gracias, magistrados, por una extraordinaria plática, muy interesante, y como usted dice, nos deja muchas inquietudes, sobre todo al ser un tema tan novedoso, que como platicábamos antes de la reunión, pues está usted siempre a la vanguardia, incluso antes de que salga el precedente publicado. Entonces, muchísimas felicidades a ambos. Yo para no quitarles mucho tiempo, tengo como 10 preguntas, pero solo les haré un par. ¿No creen ustedes que primero, antes de reflexionar sobre la obligación de la autoridad para contestar, tendría que haber un estudio previo de a quién o la naturaleza de la cuenta a la que se está haciendo la solicitud? Me refiero en específico al caso de Twitter. Por ejemplo, los servidores públicos tienen su cuenta directamente ellos, ¿no? Digamos, el ministro Arturo Saldívar. Pues si le escribimos a Twitter y él nos contesta, hacemos que es el ministro el que nos está contestando. Pero, por ejemplo, también puede suceder como el caso de la cuenta de Twitter de la ministra Norma Piña, que existe una cuenta de Twitter, pero realmente no es ella, y creo que eso lo ha aclarado la Suprema Corte, entonces no podría considerarse un derecho de petición ahí. Y me lleva a la pregunta de las instituciones. La propia, o sea, dice la Suprema Corte, cuando se hace por lo que entiendo que ustedes acaban de explicar, la Suprema Corte dice, si se hace una solicitud a la cuenta de Twitter hay que responderla. Ajá, pero ¿quién? Por ejemplo, en la propia Suprema Corte, que tiene una cuenta de Twitter, o el Consejo de la Judicatura, ¿a quién representan esas cuentas? ¿Al Pleno, a la Presidencia, a Comunicación Social? Porque muchas veces en este tipo de instituciones, es más, ni siquiera las propias autoridades, digamos el Pleno de la Suprema Corte la ministra presidenta, tienen acceso a la cuenta. Son manejadas por otras áreas o incluso por externos, los community managers que se llaman al día de hoy. Entonces, en esas cuentas que son institucionales y que realmente es ambiguo o muy diverso el sujeto al que se representa la cuenta, ¿deberíamos realmente considerar que se ejerció un derecho de petición adecuadamente, o ahí bastaría con que ese tipo de cuentas reenvíen como hace Fobiste? Sería mi primera pregunta. Y la segunda sería, si yo le escribo, por ejemplo, al administrador general de grandes contribuyentes, que sea el que sea el día de hoy, digo, acaba de salir publicada una nueva ley que dice que, bueno, se acaba de publicar una reforma a la ley de impuestos sobre la renta, donde dice que ahora ya tengo que deducir en un solo año mi inventario estoy inventando, de activos fijos. Y él me responde, ahí podríamos considerar que esta respuesta ya es el primer acto de aplicación de la ley y que empiezan a correr mis 15 días para promover mi juicio de amparo contra leyes. Muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias. Pues, Humberto, ¿quieres contestar alguna? Y yo Pues, otra, como tú gustes. ahí vamos a ver cómo le podemos hacer. La segunda sí causa honorarios, ¿eh? Porque la primera, quiera que sea. Bueno, las cuentas, pues como las de los artistas que abren su Twitter o abren su Facebook o abren su Instagram, o los futbolistas, ¿verdad? Ronaldo tiene más de no sé cuántos miles de millones de seguidores, que le llaman. Es prácticamente imposible que pudiesen contestar directamente ellos. Entonces, como correctamente lo dice César, pues los community managers son los que pues dan las contestaciones, así digamos, la información del artista. No tendría por qué ser diferente en esencia el tema de las autoridades. O sea, si el ministro Saldívar, pues como ha adquirido mucha notoriedad dada su paso por la presidencia, pues escriben, no sé, 1000 personas al día, pues o se pone a contestarlas o se pone a trabajar, ¿verdad? Ya ve usted, nuestro trabajo pues no da para mucho tiempo de esto, ¿no? Entonces, probablemente algunas de esas preguntas sí tengan un carácter otra vez de servicio público, de información pública.
Pero otra vez el ministro Saldívar o cualquiera de los 11 ministros, yo creo incluida la presidenta como tal, no tendría esta facultad de dar una contestación certera. A lo mejor si le preguntan, ¿cuántos asuntos tiene la ponencia del magistrado Humberto Suárez? Me escriben a mi cuenta de Twitter y me dicen, ¿cuántos asuntos tienes en tu ponencia? Pues ya es como que de información, ya sería como una información pública, entonces pues tal vez sí, si me exigen en un juicio de amparo, no he tenido la ocasión de verlo, porque nunca veo el Twitter, pero pues ahí está, y no contesto, pues a lo mejor sí procedería un juicio de amparo, porque es en cuanto al servicio público. Entonces yo tendría que decir, bueno, pues sí, tengo tantos asuntos pendientes de presentar al Pleno, ¿no? Probablemente tendría que verse en cada caso la petición cuando es a cuentas personales, y es, digamos, el riesgo que tenemos quienes abrimos una cuenta y de pronto empezamos a informar, hoy vamos a resolver este asunto, hoy dejamos en lista este asunto. Es un problema porque la gente, pues, digo, y está en su derecho porque es una forma de intercomunicarse. Entonces, si estamos aquí ya votando, más bien, si el Pleno votó, perdón, la primera sala de la Corte votó que ya es un medio de comunicación, pues yo creo que tendría que respetarse en cuanto a las peticiones sean dirigidas hacia el servicio público, ¿no? Que si le gusta más un color que el otro, pues a lo mejor no sería para un amparo, pues probablemente tenga que responderlo porque es un servidor público, me gusta más el negro que el blanco, que el rojo, pues tal vez tendría que responderlo si se le señala como autoridad responsable. Ahora, el segundo tema, que es un poquito más, porque no parece ser el canal, en principio, y así a bote pronto, no parece ser el canal, el Twitter o alguna red social para hacer este tipo de peticiones a la autoridad fiscal, sobre todo para generar algún tipo de acto de aplicación. Podría, al ser canalizado a la autoridad y ante una negativa, y sobre todo tomando en cuenta que ya las consultas a las autoridades fiscales ya no son vinculantes, como antes sí lo era, que podía uno generar la pregunta para generar el acto de aplicación y tener un amparo más o menos gratis, ¿no? Durante un tiempo y tener un criterio quizás hasta de la Corte sin que hubiera problemas fiscales, pero eso ya se quitó. Entonces ya no hay la consulta como tal, entonces como la consulta no es vinculante, difícilmente podríamos aceptar que es un primer acto de aplicación, ¿no? Aunque fuese una situación real y concreta, que es lo que antes se pedía, pero ya precisamente la autoridad pues quitó ese beneficio. Entonces en el caso fiscal pues sería nada más una contestación cultural si es que la hace la autoridad, o a lo mejor dice pues ni te contesto, porque pues no te va a servir de nada, y sería válido, yo creo. No sé qué opine aquí mi colega Juan Carlos. Pues mira, qué interesante, nosotros nos la pasamos debatiendo todo el tiempo y es un ejercicio en el que vivimos los magistrados, ¿no? Yo llevaría una posición contraria en este caso. Por ejemplo, diría, ¿sabes qué? Mira, si la Corte está admitiendo con esta jurisprudencia que hay petición y que debe darse respuesta a esa petición, yo creo que genera todas las consecuencias de esa petición y que lo que diga la autoridad tiene una fuerza legal y la vincula. En el otro aspecto, cuando la cuenta se crea por instituciones, yo creo que es su representante legal el que queda obligado a contestar. El ejemplo que planteaba César es muy interesante porque dice, por ejemplo, la ministra presidenta o presidente no tiene cuenta en Twitter, pero es la representante legal del Pleno, de la Suprema Corte. Entonces, la Corte tiene una página en Twitter, es usuario de Twitter, y por ahí divulga su información. Si se le aplicara su criterio y fuese autoridad, porque de entrada sabemos que en el amparo, pues evidentemente no prosperaría, pero si tuviéramos ese ejercicio, ¿quién tendría que dar respuesta? Tendría que ser ella. O en su defecto, turnar y pedir que el de comunicación social que tiene esas facultades diera respuesta a la petición. Pero esto es muy importante y da lugar a mucho debate. Una de las preguntas que nos hacen, en esencia, sostiene si no es exagerado pedirle al funcionario, al servidor público, que sea servidor público las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Dice, esto es desproporcionado. ¿Podría alegar este servidor público una violación también a sus derechos? Yo pienso que sí. Por eso, en el caso aquel del bloqueo de las cuentas, yo considero que no hay un acto de autoridad, partiendo de la base de que es una red privada,
que las partes se sujetan a los principios que establece el dueño de la plataforma y que tienen la libertad de elegir si su información es pública o privada. Pero supongamos que le formulan una pregunta cualquiera o le hacen un comentario o a algo que comenta, algo que sube y no le responden. Pues tampoco tiene la obligación de responder. Por eso es la importancia de este criterio de la Corte. Si lo que se comenta o lo que se escribe en todos estos caracteres limitados que tenemos dentro de esta aplicación, dentro de esta red, constituye una petición, pues entonces ya hay el deber de contestar. Y si sumamos los criterios que ha dado la Corte respecto del bloqueo de cuentas, respecto de la obligación de las autoridades, entonces tenemos que toda aquella persona que ejerza funciones de autoridad, si le formulan una petición por esta red, pues tiene la obligación de contestar. Creo yo, salvo el mejor parecer, desde luego, de ustedes. Como ven, es un tema de suyo que daría todavía para mucho debate. Pero bueno, también el tiempo corre y estamos agotando la paciencia de nuestra audiencia. Yo les quiero pedir una disculpa, pero quisiera preguntarle al magistrado Humberto si desea agregar algo más. Solo una conclusión de lo que acabas de mencionar. Hay un precedente que lo digo, el juicio de amparo 1739, diagonal 2021, del juzgado 15 de distrito en materia administrativa, que fue un bloqueo de cuentas, pero privado. Me parece que fue una cónsul o algo así que bloqueó las cuentas y dice, pues son mis cuentas privadas. Y ahí se sustenta el criterio de que pues es cónsul las 24 horas del día, no solamente cuando haga sus funciones. Y me viene a la mente también otro caso que fue también muy sonado y que recientemente también resolvió la Suprema Corte, en este caso la segunda sala. No tengo el dato, pero fue un caso muy sonado de un notario público que, pues bueno, tuvo ahí un altercado con su esposa, y fue grabado en su casa y pues, con una interpretación con cierto dejo de violencia que se podría advertir, ¿no? Ya sería cuestión de delimitarlo, pero que esa conducta lo llevó a que se hiciera una denuncia, que se actuara de oficio por el Colegio de Notarios y que a final de cuentas se le cancelara la fiat. Se fue al juicio de amparo y en el juicio de amparo se dijo que esa conducta no entraba dentro de las conductas de la Comisión de Honor y Ética para poderlo sancionar, porque eso era pues una cuestión de vida privada y pues en fin. Y bueno, la Corte ejerció la facultad de atracción en ese asunto para conocer del recurso de revisión, que no había un tema de constitucionalidad, pero bueno, pues decidió que pues también uno es notario, que él era notario todos los días, todas las horas, y que pues la conducta como tal era sancionable, aunque no fuera de las enlistadas para perder la autorización. Entonces, pues estos criterios pues sí son digamos extremos, ¿no? Que nos lleven a que las horas y minutos de nuestra vida, por cualquier error que podamos llegar a tener de nuestra vida privada, si es en el ejercicio de nuestro cargo, pues sin duda, pero ya dentro de una vida privada, que ya no es privada, ¿verdad? Que sería quizá materia de otra plática, ¿no? ¿Cuándo termina la vida privada de los servidores públicos? Parece que nunca, ¿verdad? Pero bueno, temas muy interesantes y siempre habrá debate y desde luego que estos criterios suenan de avanzada, como bien lo dice Juan Carlos, pero hay que tener cuidados cuando se presenten otras cosas, porque luego sentimos el enfrenón, ¿no? De pronto tenemos convencionalidad y vamos, y luego el enfrenón, no, pues ya no puedes hacerlo aquí, ya no puedes hacerlo asado. Entonces hay que ir, yo creo, paso a paso. Y sí, como conclusión, pues sería que quizá falta un poquito de más ahondar en el tipo de estas peticiones administrativas a través de las redes sociales para que se diera una contestación coherente al mecanismo que se está llevando a cabo y no llevarlo al derecho de petición así desnudo como se maneja en la ejecutoria. Perdón, decía que por ello esperaremos con mucho interés el engroso de este asunto, que es particularmente interesante.
Y bueno, no sé si el doctor Rafael Estrada quisiera agregar algo, porque es un tema también en el que él tiene bastante conocimiento y es especialista. No sé si deseas agregar algo, doctor. Pues solamente, magistrado, muchísimas gracias por sus conceptos. Lejos de ser especialista, solo soy un usuario del Twitter y hasta me sentí mal por lo que ha dicho don Humberto, ¿no? No, para Hay nada. que ser mucho más responsables, tiene toda la razón. Y por supuesto, esperar ese engrose, como usted muy bien ha dicho. Vamos a ver hasta dónde nos da. El tema del funcionariado público y su relación con lo que es verdaderamente público, creo que es un tema que sigue abierto entre nosotros desde el estilo personal de gobernar de don Daniel Cosío Villegas, un libro escrito hace 50 años que sigue diciéndonos muchas cosas por nuestros usos poco republicanos, si me lo permiten, de enfrentarnos al poder y de ejercer el poder y la potestad administrativa. Ha sido para mí una tarde de privilegio escuchar los conceptos de los señores magistrados y estoy seguro que para el aula Tiempo de Derechos, que es un taller de saberes, ha sido pues eso, una tarde de excelencia, que mucho agradezco tanto al director general de la Fundación, a don César Ruiz, como a Susana Miguel y a Rafael Barba, que son los artífices de estos espacios, que nos permitan escuchar a personajes de excelencia como ustedes dos, don Humberto, don Juan Carlos. Va un abrazo muy, muy fuerte. Créanme que me dejan reflexionando mucho. Ya hasta apagué mi Twitter, por lo menos por la noche de hoy. Por hoy. Qué amable, don Rafael. Pues muchísimas gracias, Susana, Rafael, muchas gracias. Y pues bueno, solamente reiterar el agradecimiento a nuestro querido amigo don Humberto por su bondad, su bonomía para participar con nosotros y a nombre del aula de la revista Tiempo de Derechos y de la Fundación queremos hacer la entrega de este reconocimiento y agradecimiento por su participación. Humberto, te lo aprecio mucho. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Ha sido un placer. Pues a ustedes, muchas gracias y muy buenas noches a todos.